Baishapa, Pina, Quina, Ame, Ayuma, Aweruma, pende programa, Yang programa entero, Betua Bejano, Wajina, Jajeraba. Ay, adorando, hermano, Cuera Roy de Emilio Vázquez, Congregación Remanente de Israel, vive, Talafran, Itapúa, Paraguay, Temijina, Ope vive, Amondoma, PBBTI. Yo voy a Evagina, Ñande Yara, yo va Zambarete por ahí, que fuera Jabete, abrazo, rompe espalda. Te imaginas a este migallo o aletearse, compañero. Ay, bendiciones, Monte. Edición número 213. Te imaginas viernes, para que quiero hago Shabbat, maya de cotaña de reunión, ya topada los hermanos cueran y ya estudiada, na plena hoy. Bendiciones que entero vete a ver, Sergio, abu llegue, cosemana en Mozambique, Bijahueres, allá por Agüere, Cotembia, Poponaité. Pende ñe espupe, pende cuá, pende po, pende bolsillo, imagina que ya puse acá se dejé radio WhatsApp, vive, estaba hoy me jabe hina. Cualquier estaba me jabe. Jape sabe yo ya puse acá en derejina Telegram ve ahí. Que vea. Facebook, YouTube. Hoy mi mañana de seguidores de YouTube ahí. Oh, iba tranquilo, gracias por el ánimo. Te van a educarse la número. Hoy mi ahí. Ya tenemos algunos seguidores. Allah, pino bueno, algo es amigo, ángante colen, y de ahí para yo. Está entonces, llegué entero este a ver, ya puse sacar. No le llego, ya agüita, hago pa cuestión, ni se desayó manaba. Hasta el lunes, niño, va. Taloina. Se desayuno allá, a veces se desaracha. Bueno, ¿cómo se despide Ro Emilio los viernes? Hubo escuela de Yahweh, bueno, apetí escuela, ¿verdad? Todos somos niños ante la presencia de Yahweh. Mañana dije. Más 59598506295 lo mitad, japeabe, pembo uma la vende mensajito miñe, epu, ñe ejejaí, o más mañana debe pesar pende ñe ponando iscuera o misa allá responder o más cosa o escribí colonita o pamba ere digo más o la ñe ponando o aporte y idea o huye vaya digo ya o iscuera refutaciones no de día y de noche me hago más poco teléfono yo capo botella. Bueno, y ahora ya cogen a ti de y a ese tío de más capacidad, más que ya hace con tener más capacidad de hoy. Pero bueno, ya lo cargo por mi página. Oye, tengo que ir capítulo 3 verso 4 verso 4 de mayo izquierda ya en botija más cosa semana. Te imaginas vaya a ver cómo es que Nicodemo, siendo instructor de la Torá, no pudo entender el nacimiento de nuevo. Bueno, claro, y Nicodemo problemas de Rigue y antes no diga tú y la achichanga Nicodemo lo estaba la tiquearo no, es porque Nicodemo era miembro del Sanedrín, porque orecó y la Torá, porque orecó y los profetas, bueno, pega con revelación ahí, hermano querido. Va, y vio a Nicodemo antes que ya pete patas a Ñandego, va, esa cosa ahí. Ñandego, desastre, cuenta ahí. Ñandego, ya no pan y que pague ahí. Estábamos como ovejas sin pastor extraviados, o sea. Ya leí Biblia no entendí yo y ya leí 3-4 veces va ellos también pesan va ya haya ponando ese más pesa apenas tiene vuelta a veces pete la se lo mueve y la ponando este himo y pues ahí ya yo no hay cuadro más pues yo no recuerdo más respuesta a lo mitad se pete la se lo mueve da y cuadro más ese hermano ahí se la se instructor es orando hermano
va, era ella, yo pues te iba a ver, ella se curioso y te de más. Bueno, te pongo a la no nacimiento, hoy día alguno animo a ti. Ani que ahí se nace de nuevo, se super no, panda ya nunca, ya de sorprender de la escritura. Ya de sorprender, tampoco al día lo mitad buscando el mensaje y hermano y se te digo, yo te hago parte de la aviación, un tiempo me ya le deja con entender esa a la escuela y yo, minas y te hago pizza, o sea, padre lo mitad jo. Ya, con lo mitad ya no tiene, y más tío, tila y la doy cuaya, güey. Pero ya tiene ira, entonces ya sabe el proceso, todos pasamos por el proceso de aprender. Ya, si un tiempo año que ya es lo mismo, hermano, congregación ya. Completo, a avisar a apóstol, a avisar a pastor, a avisar hambre. No, ya, por último no, primero las hermanos cuedan la congregación, a la se acuerda. Se haya muy paiteja esta y va a ver la doctrina la ya corregita, va a papelleja, me pa de acuerdo, y para paite lo miran de donde. Y estaba yo de pastor, donde estaba y me digo pastor y mandé y ya muy lado ahí ya para ese donde hasta la apóstol contra ve hasta la pastor presidente contra ve si escuela la Biblia para ese donde se está en con una coti, pero bueno, o sea, amigo, la verdad es la verdad. Ya respetante como es la líder de escuela, pero la olla güiro ya en su olla güiro. Andica tú ya seguirla y por pecuera las acoñas empeñado o seguir vete y doctrina a ella correcto. Ella cuya yo a mi sauce o cuadro o fariseo se mandó en misa. Da pequeña na ve ella y que venen die la pe salvar y no ve ella y que salvar lo que la reino vení y acuerdo ya por peores o convertí alguno por ya por peores ando y que más baby al fin y al cabo. Ya calcularon ahí. Bueno. No, es que Nicodemo, allí ya pues para Nicodemo ari la carga lobita. Ñandego bésate ahí, ñandego este timba en de no entendé. Ya jato ya guapito ñeñemo que está con Nicodemo di conocen bo ya shobe con mi esta vez miemba hoy cuañan de vina. Bueno, con eso no estoy defendiendo la ley, la obra de la ley o la tradición rabínica como ley. Bueno, ya leen a Wilson. La mañana pues vamos pregunta acerca de no, pero dónde ir. Bueno, ya yo y ahí Nicodemo venda ahí con dentro le pregunta ni sé ni más vez, sino ya el mismo Yahshua y ese de Nicodemo maestro de supuestamente guiar al pueblo de la dama ese antes de Pilay allá. Entonces ni pues apudir la ya topada la respuesta ahí allá. Nicodemo encontró respuesta. Pues respuesta topada con Nicodemo ya seguí poniendo la estudio. Lo que aprendió Nicodemo vamos a aprender porque el mismo maestro que ya estudia ahí, Yahshua. Bueno, Nicodemo un poco vai haje y supe va a ser te y cuimba ona sea cuema hay tu yari yima y catuta pico hoy que llegué mokoi veces ha y siri debe ha genio y llegué ona se llegue y se va allá. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y bárbaro, no entendí de dónde ya abrí eso esa. No. Con todas las explicaciones ya que le estaba haciendo Yahshua HaMashiach ya no captando ya no entendemos ahí hoy personas piensan hay personas que voy a le mostrar todos los versículos bíblicos de esa cámara sobre la evidencia no pues a él le discutir coco veo que eso de coti debate
sea, mis 10 o 12 versículos se mandó ahí voy a sacar acerca del bautismo en el nombre de Yahoshua HaMashiach. Ajá, un versículo orilla. Un versículo defender a capa y espada, pero y idea venimos. Sacamos yo la propia un versículo hoy falsificado en el original hebreo de Mateo, la historia web, Mateo 28:19. No, acá estoy jamás no hay caso en toda la Biblia, no hay caso. Y menos mal que Nicodemo anda ahí upecha, ñande alguno que otro anda ahí upecha, porque si no, ya tu uta gruyen. Y lo que se queda, se empeñan en eso, pues lo sé. Es por revelación por un lado. Pero cuando habla, Pedro creo que revela al Padre, o revelar la misión del Hijo. Mateo 16:17. Yahshua por anduvo Michael pe belleza primero tranquilo Michael y la gente ve fulano sultano profeta nombre Michael aprende y con belleza de Michael se pero aquí pero tú eres el hijo del Elohim viviente, tú eres el Mesías, el hijo del Elohim viviente allá. Entonces, Yahshua hizo felicitar, hizo en de 7, tu 7, donde estás pero feliz eres, Simón, porque esto no te ha revelado, revelación, y nada, hermano. Están, a ver, por revelación, de esa cata sobre la escritura, no quiere revelar sobre la escritura, y costumbre tuya, y ideología tuya, y upean de jaeo defende, no, a picha, oreo, y arete, y muy pecha orovial, a que decir que coangan, y copata lo mío, ya por ahí pa, que decir que umiagua, upio, copata la infierno, debe ser un de tiro explicar, entonces no, ahí la pecha. Entonces, se refiere también tiene que ver con revelación. Él la pongo arela, pero voy a revelar que el hijo, que Yahoshua no era el padre, sino que era el Mesías y el hijo del padre. Porque pues dicho Yahshua, esto no te ha revelado carne ni sangre, sino mi padre que está en el cielo. Sea incoable, se la Mesías, se la Itaíra, se la han enviado, hace tú no muy vaga o revelando, o sea, dos seres distintos. Bueno, hay revelación ahí. Nicodemo, vela ya culpallita Nicodemo, vela no entendemos ahí, hija, voy pion y pisagua ahí, di. Bueno, todos pasamos por ese proceso. ¿Cómo podrá un hombre nacer por segunda vez del vientre de su madre? O sea, no percibe ni discierne lo espiritual. No percibir, no discernir, ni ella. No es sacanjo, ni puto. Lo concerniente a lo espiritual, ¿no? La escritura con lo espiritual ya manejaban ahí, no todo literal, no todo material, no, ¿por qué? A responder a dos respuestas donde ya me están ¿por qué Nicodemo no tenía ese discernimiento espiritual? Sencillo, no tenía discernimiento espiritual, ¿por qué? Porque no tenía qué cosa, el Espíritu Santo todavía no tenía, por un lado. Entonces, si no tenía el Espíritu Santo, necesitaba la explicación del que tenía el Espíritu Santo y que y revelado en la Escritura. Entonces, proceso hoy. Entonces, hoy en el proceso de escucharle al que estaba ungido, para que la palabra de ese ungido pueda hacer efecto en él. Me pillaba, si no, un día más, no lo vimos ahí. Sí, porque Yahshua era el que tenía el Espíritu Santo. Acuérdense que yo ya pongo la inmersión, recibí la Uji en forma de palomas y bueno, empezó su ministerio, estaba ungido él. Entonces, por eso es que creyeron mucho, porque el resto, ¿saben cuándo recibieron el Espíritu Santo? El Pentecostés. Bueno. Y después de que él, claro, no ha resucitado Yupiri, ya pongo arengo, o sea que por medio del Mesías, de la única oportunidad que en ese momento ellos tenían para aprender y que se les revele la escritura era por medio del Mesías. De acá estoy otro lado, ahora Joreíta o Yapireíta otro lado.
O sea, por ese era uno de los motivos. Por un lado, Nicodemo estaba entrando en ese proceso. ¿Mm? Bueno, lo concerniente al Mesías pasaba por revelación, claro, pasaba mucho por revelación. A ver, en la explicarme ahí, Anguete, justamente, bueno, no recuerdo era otro maestro, no había otro maestro ungido como Yeshua, maestro yo palta. O sea, los maestros que ellos tenían se basaban en conocimientos por las explicaciones que le hacían sus antepasados allá. Leer la Torah o interpretar y bueno, y tenían también algunos comentarios de sus antepasados. Dicho sea de paso, unía mi comentario o se te la Torah y ya puedo coger mandamientos ahí. Para lo que debías y tú sabes. Bueno, ya explica para más Iguri. Me imagino la tradiciones rabínicas que ahí. Bueno, versículo 5, 3:5. Significados ahí. Nacer del agua y del espíritu. Según 3:5 de Juan. Hey. 3:5 de Juan. Vamos a mirar. Mate coyendo de Araboina. 3:5. Hasta ya explica y mi vea. O pambu el año de Arabo. Y ya Josué respondió. En verdad, te digo que a menos que uno nazca del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de los indígenas. Yo decía. A ver, ya entendemos, ya ya explicado para el tema, ya cuando va a hacer nacer del agua, nacer de nuevo allá. Poco, han ya explicar, ya profundizar tan a un poquito el significado del agua, el significado del espíritu, vaya a entender detallado. Pero mientras que de aceptar el Mesías, mientras que neñe mongaray, neña pues mi han de recibir la promesa del nuevo pacto, la mandamiento de corazón, de obedecer, pues son de en obediencia, entonces nace de nuevo, de catumo, ahí que la reina, reinamos, ahí amigo. El que no está en el pacto nuevo no puede reinar. Sencillo, va. De analizar, de ver la pacto nuevo, pues sí, ahí me va a heredar, ya suave. Bueno, pero otra cosa ahí ya puedo bautismo en el nombre de Yahushua HaMashiach, Hechos 2:38, habéis unos cuantos versículos más ya de coina, aparte de la enseñanza. Habéis tener la ley, los mandamientos en el corazón, ya lo escribían en el corazón de Jeremías 31, 31, 33, Hebreo 8:10, ¿saben? Aceptar al Mesías como el enviado, el ungido y el hijo de Yahweh, y aceptarle a él como maestro. ¿Sí? Creer en su sacrificio y en el derramamiento de su sangre para perdón de pecado. Mira, ahí no la requisitos y no la ya me en el nuevo pacto allí me en el reino. Bueno. Pues ya pues sabemos pregunta. Adelante. Más 595-985-162-975. Y ya no dentro del programa, ya responde dentro del programa, ya para ese ya cabe. Ya aclarada, ya yo yupe. Algunos primera dos en duda, pero no yo putimos ahí ese bautismo en el nombre de Yahshua mía. Pues ya compartimos la evidencia. Es analizar por donde la nuevo pacto. Naipori BTI ley, aparte de Jeremías 31, 31 al 33. Naipori otro ley, que la nuevo pacto de la gentile y catujado y que sin la ley en el corazón, sin los mandamientos, no existiría igual. Allí hay una caída. Con la ley, con los mandamientos en el corazón, creyendo en Yeshua HaMashiach, ahí bautizado en su nombre. Allá compartí el versículo bíblico ya demostramos. Bueno, no, va a sorprender ya rata esta promesa del Padre referente al nuevo pacto. Ella rata es violante con tu teoría, con tu doctrina, con tu teología romana de no mandamiento y
entrar en el pacto solamente creyendo, sin los mandamientos, sin Jeremías 31, 31, 33. No se puede. No, eso es inaudito. Eso no se puede aceptar en ninguna parte de eso, no se puede aceptar. Inaceptable. Ya bueno aceptamos ahí en deuda. Catún de doctrina, ¿verdad? De religión, ¿verdad? La opesa que la nueva pacto depende idea, pero en realidad no depende de ahí. Sin Jeremías 31, 31, 33, así que cumplir las IAPB, sin que no cumplir pender las IAPB, la ley en tu corazón, ya uno escribía, da pende ya y la nuevo pacto, se disculpaban, da por otro, presentaranse otro mandamiento para los gentiles, siendo gentiles y sin la ley, hoy que está la nuevo pacto, ahora reinata, ya es amigo IPA. Bueno. No, y ahí nomás ya cancelás, ya, porque Ibukuma, pues, en Católica no es allí, que hay que hacer, pero es muy importante, pues, explicación de, a ver, el significado de lo que hace, pero hago otro, o insistir, no puede ser, y que no sé, yo no estoy en ninguno de mis audios, en ninguno de ese audio, gente, senda ahí, que no se necesita creer en el Mesías para reinar. Ojo con eso. Ya entendé que lo mitad ya está. Ya entendé que lo mitad ya expresada. Sea de copaitela ese audio. O invité YouTube a otro hermano, otro pastor, o editado paite. Pero ya vita o sea cosas senda ella pues sea inseguro. Se añade de manera pellearan se va audio y TV va edición beba porque sea de copaite o en vaina la archivo. Ya se cada ya esa mo pues en ningún momento yo en ningún momento dije da en ninguna vez y anden y coteñala el Mesías ya reina. Yo no dije eso. Al fin y al cabo y entonces la ley nomás lo que cuenta para reina. Cosa muy mal entendido. Aunque te explicamos hoy ahí, en dúo haga entender. Volverse pues explicar lo mitame. Vaya digo Apocalipsis 14:12. Eroviana al Mesías. Erecuana la fe en el Mesías. Hay guardar el mandamiento de Elohim. Ahí está la paciencia de los santos. Voy a ver si pico a leer Romanos 3:31. Que ñande yerovia por el Mesías no anuláis la mandamiento, la ley, sino o confirmar. ¿Y cuántos otros versículos le leí acerca de que los mandamientos se tienen que cumplir? Además, me inaugurila pecado. Pero la sea ya, aunque te lo estaba poniendo dulce, va ese pelo Nicodemo velano, ore copar la escritura jalano, añande, a justamente aunque te me y con Nicodemo, ahí con gente o a persona. Voy explicación a ella, pues de ella, pues para subir Juan capítulo 1, versículo 1, versículo 2, en Baitema subir la versículo, nambrena, explicado. Explicaba yo esa va la mandamiento, el nuevo pacto, la sin mandamiento. Vamos a la eso es inde donde recruir tal cosa. ¿Y por qué eso? O sea, entonces mándeme, dígame, usted dijo en tal audio, en tal edición número no sé cuánto, en tal minuto inclusive, tal minuto jave, pecha eregui. Entonces se ajecata, ojalá de razón, o sea, públicamente ayureta perdón. Donde captivo se ayure perdón, o sea, reconocer algo de la verdad, se nunca anda ahí, no negáis ni al Mesías, no negué nunca al Padre, como dicen acá. Tampoco negué nunca la presencia del Espíritu Santo, ni tampoco soy un anti-Mesías.
Esta vez se me pesa allá por la defensa. Por qué salen por qué salen estas acusaciones? Porque generalmente la gente nos endui desde el principio, desde el comienzo, nos endui con charla, con estudio, o ya pues y vivete acusación de más, vete virein de más, o ya pues y vivete acusación, vete virein de más, enduja, te anda peche, y entonces no, ya de copa evidencia. Tengo todas las evidencias, no me preocupa, ustedes tienen que solamente escuchar bien. Hoy me enamora, oye cuente ABM, oye EBM, peaco pastor peisaje y hay por anducio en audio de paja ya en tu camino de la perucase la hace audio. Yo no negué, eso es falso. Que yo niego al Mesías, jamás he negado. Aunque tenga tu coño, va esa tal la prende y me la lamparita. Va, eso te la explicar Juan capítulo 3. Va a explicar el nacimiento de nuevo. Te viré y lo mitad soy ya pine mi preguntas allá. A veces tú estás en el programa, a veces tú estás en. Oroviana, es porque a veces explicar Nicodemo Oroviana, jalar Mesías. Entonces, un mínimo, va, eso te depende, va, eso te voy a pasar hablando del Mesías y yo no voy a creer en él. No puede ser esto. Bueno, no, y allá como tiene aclaratoria que es muy viguri. Aparece de una vez a algunos no soy judaizante, no soy anti-mesías, no soy vaya, vea, nada que ver, no soy testigo de Jehová. Sendas ahí mormón, nada que ver, andas ahí adventista, se a defender la escritura, porque a ver, y tampoco se te puede considerar un hermano evangélico, porque los hermanos evangélicos no niegan, no niegan la gracia, siempre van a negar la gracia. Qué bárbaros. No entendéis, te viré ya se ya con audios ya entender por ahí. Bueno, pero no importa, se va a avanzar. Piensen lo que piensen, quieran pensar lo que quieran pensar. Y oye, sea avanzada. Por respeto a mis queridos hermanos oyentes, darle dame las explicaciones ahí dentro del programa no es pertinente. Te veces más allá poco a explicación. Yo, a pesar de que pese a Uyivila o surgirla yo voy a avanzar hasta que Yahweh me diga basta con este programa. Pero ahí a que no nyanto han de y hoy lo mitad. En boe tal conda, en ahí la va de botar en boe ahí. Hay confusión ahí o veruta. O sea, a mí ¿cómo usted me van a eso está pepe escribita sepan va epanambo eyana? Eso no falta de respeto. Ahora, se haya paiteo hina, haya anda de coñete y versículo bíblico ahí de lo. ¿Por qué no le dicen esa cosa a mi olla y Biblia a oye? Y una poniéndole con versículo bíblico comprobante. Amba eres seco allá poina con tembia poja allá pipe me va a tirar y versículo por versículo hina. Amba eres se antes no iba y pata. Bueno, pues con algo pesantero hoy llevé ahí. Algo y hoy escrito. Bueno, por respeto a los que siguen este programa, a los que tienen comprobado que estamos enseñando la verdad, no me voy a detener y no me van a poner ustedes lineamientos qué tengo que decir y qué no tengo que decir. No, de gratuito. No pueden hacer eso. Bueno, diga tú pese censurar y tú pese yokoy. Ni pella oye ya poma alguna vez pesa no o parei. Oye ya pota ti consenso vete y grupo de pastores, oye ya pota nota se contra, porque bueno, ¿por qué? Si ustedes me van a acusar de algo grave y si van a hacer pisar algún tribunal no sé qué cosa,
Bueno, se cuáñe es vender donde hay. Pero si anda de cuenta, es para que yo ni rendí cuenta más, bebé, por lo que estoy diciendo, libertad de culto, hay amigo. Si a usted no le gusta, no pentenderse, no pende gustar, no, mana, pues tú. A mana, pues confundirse o seguirse, a ver. ¿Por qué quieren hacer eso? Bueno. Si no pena, ahí me vende, sea seguita, peaco te día, último vez a yapota. O sea, seguita vería. Hay que estar versículo 5 explicada con ata pisa para y se la nacer del agua y del espíritu y todo lo que venga y toda la revelación de que Yahweh me da. Voy a avanzar. A pesar de que digan lo que digan ustedes, si quieren hacer su grupo de auditoría nunca, no sé. PPC muy que se habla el grupo, PPC interroga a Wanda y por el problema, y que está a lo bíblico, y se hay que o ya poma con la mitad se deje upesa, a jama con la upesa guajabe, o para ir upea, porque al fin y al cabo, hubo un malentendido, bla, bla, bla. Pero si nace ese problema en la bella poseen la grupos a veces muy que ser un PPC interroga a Wanda respecto a la escritura o imponer. Hay problema. Por la que aceptado en la escritura, güey, total. Por la se presenta para tomar evidencia escritural, a ver, pequeta o semba de TV vende idea, vengo maná y ta hueve. Tampoco nadie me puede obligar a estar en ese grupo, ¿verdad? Bueno, mis queridos oyentes, a ver, ya guajeta cotidiana. La disculpa del caso, hago ya a veces ya es mantena en vivo y en directo, estoy pecuaja mala o hija la oponente. Hoy jalando utaya la con amba ella ya poaya ella mombe ua con a verdad hoy hañan de acusada de cosas andas a ella o de cuán malos pensamientos ñandereje simplemente por predicar la verdad. Entonces o pesado ya posea no utaya sue con amba bueno, mi respeto, pero se ha avanzada. El próximo lunes hay que hacer si sigo vivo, si Yahweh me permite y sigo vivo hasta donde respire, voy a seguir enseñando estas verdades. Ya yo topada lo mitad. Lunes. Hasta el lunes, niño. Muchas bendiciones. Roe Emilio Vázquez, que es Felipe de Vite, a comprar más página. Torah. Bendiciones. Hasta el lunes, niño. Thank you.